La gente de Vercel acaba de anunciar las Edge Functions para la nueva versión de Next.js. De lo que me voy a encargar en este vídeo es explicaros en qué consiste esta novedad de las Edge Functions y cómo nos podemos aprovechar de esta nueva característica que va a tener la nueva versión de Next.js. Vamos a hacer un repaso sobre las dos maneras posibles que teníamos de generar contenido con Next.js. Una de ellas era el server-side rendering. ¿En qué consistía el server-side rendering? Pues digamos en el modelo más clásico de la historia de Internet. Un cliente hacía una petición a una página, por ejemplo a Products 1, el primer producto. El servidor procesaba esa petición y producía la página. ¿Cómo? Bueno, pues hacía la petición a la base de datos con la información del producto 1, generaba el marcado necesario para esa página y una vez esa página estaba procesada, se la enviaba como respuesta al cliente. ¿Vale? Esto tiene una ventaja y una desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Pues que siempre la información va a estar actualizada, porque cada vez que un cliente hace una petición a una página, el servidor va a producirla, va a hacer la llamada a la base de datos necesaria, va a sacar la información y va a construir por cada petición, va a construir de nuevo la página con la información y se la va a mandar al cliente. De esta forma siempre está actualizada, pero también tiene una desventaja y es pues que cada vez que se hace una petición dependemos de que el servidor produzca esa página incluso si no ha cambiado, ¿vale? Si la información del producto no ha cambiado, aún así el servidor tiene que producir la página entera por cada petición del cliente, ¿vale? Entonces teníamos este modelo, el modelo del server-side rendering. El servidor producía la página por cada petición que recibía. Después teníamos la forma estática. ¿En qué consistía esto? Bueno, lo que hacía el servidor en el primer paso era producir todas las páginas posibles durante la compilación. ¿Cómo sabía todas las páginas posibles? Pues por ejemplo, si tengo que generar páginas para todos mis productos, pues hago una petición a la base de datos para ver cuántos productos tengo y si tengo 50, pues sé que tengo que generar 50 páginas de producto y ya con esa información, por ejemplo con el ID de producto, genero cada una de las páginas haciendo las peticiones correctas a la base de datos y esto se produce durante el compilado, ¿vale? Estamos compilando nuestra aplicación y durante el compilado se produce, no sé si tenemos 50 productos, se producen las 50 páginas de los productos, ¿vale? Entonces, como las páginas ya están hechas, ya están compiladas, ya están listas con la información necesaria de cada uno de los productos, ya no dependemos del servidor y podemos, como vemos en el paso 2, subir estas páginas a una CDN, por ejemplo, una red de contenido. Cuando suceda una petición por parte del cliente, vamos aquí el paso 3, no va a tener que el servidor procesar esa petición porque las páginas ya están subidas, ya son páginas estáticas subidas a una CDN. Entonces, cuando hay una petición, se le responde con esa página ya procesada. Vale, esto tiene de nuevo una ventaja y una desventaja. ¿Vale? De hecho, dos desventajas. Vamos a ver cuáles son. La ventaja es que es muy rápido, porque cuando hay una petición no dependemos de que el servidor la procese, sino que directamente la CDN nos la manda directo. Entonces eso hace que sea muy rápido. Una de las posibles desventajas es que puedes pensar, vale, pero si las páginas ya están producidas, ¿qué pasa si yo cambio la información de un producto? ¿Vale? Porque la página ya está subida a la CDN con la información que tenía cuando yo compilé la aplicación. ¿Qué pasa si posteriormente la modifico? Bueno, en el caso de Next.js nos deja especificar un tiempo por el cual, después de ese tiempo, cuando suceda una petición, por ejemplo, si ha cambiado el producto 3, cuando pasa ese tiempo, un cliente hace una petición al producto 3, se le entrega la versión que hay en ese momento del producto 3, pero de fondo se ejecuta un recompilado para que la próxima vez que haya una petición a producto 3 ya tenga ese contenido actualizado, ¿vale? A esta técnica se le conoce como Incremental Static Regeneration.
Entonces por ahí ya solucionamos un poco el primer problema ese con el que hemos hablado. Pero ahora, existe otro problema. ¿Qué problema hay? Pues que las páginas no van a ser procesadas por el servidor. Entonces, imagina que yo quiero hacer algo distinto, ¿vale? Quiero hacer algo distinto en función de la localización del usuario que está haciendo la petición. Es decir, por ejemplo, quiero aplicar un descuento distinto si el usuario hace la petición desde España o desde Estados Unidos. En el caso del server-side rendering lo podríamos hacer fácilmente, porque como el servidor procesa la respuesta, el servidor puede mirar de dónde viene la petición. Pero en el caso de este modelo estático, no podemos hacer eso porque no hay un servidor que procese la petición, sino que las páginas ya están estáticamente subidas a una CDN. Entonces no podríamos hacer eso. Entonces aquí sería un caso en el que tendríamos que elegir entre la velocidad del estático o el dinamismo del server-side rendering. Lo que vienen a solucionar estas Edge Functions es darnos lo mejor de los dos mundos, darnos el dinamismo del server-side rendering con la velocidad del estático. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo nos ofrece lo mejor de los dos mundos? Vamos a ver el ejemplo. Nuestras páginas, en este ejemplo, donde utilizamos las Edge Functions, siguen siendo estáticas. Se siguen subiendo una CDN, ¿vale? Se producen todas las páginas posibles durante el compilado, eso sigue siendo igual. Pero ahora podemos ejecutar una función que se ejecute por cada una de las peticiones. Es esto que vemos aquí que se conoce como middleware. El middleware es una porción de código que se va a ejecutar por cada una de las peticiones, ¿vale? Entonces cuando el cliente haga una petición, en vez de ir directamente a la CDN, va a pasar por ese middleware. Y en ese middleware nosotros podemos acceder a información como de dónde viene la petición. Entonces vamos a seguir teniendo la rapidez del estático porque no necesitamos que el servidor genere las páginas ya están generadas, pero ahora además tenemos el dinamismo que nos ofrecía el server-side rendering. ¿Por qué? Porque ahora por cada petición vamos a tener un middleware que va a poder procesar la información de la petición y obtener la información que nosotros necesitemos. Vamos a ver ahora un ejemplo oficial de la gente de Vercel en el que vamos a poder comprobar los beneficios que nos aporta las Edge Functions. Hicieron el mismo ejemplo utilizando Server-Side Rendering Static y las nuevas Edge Functions. Vamos a ver lo que tiene el ejemplo de Server-Side Rendering. El ejemplo de Server-Side Rendering, que como vemos lo indica aquí SSR, lo que tiene es que nos puede decir, nos puede aplicar un descuento en base a nuestra localización, porque como lo es procesado por el servidor, pues puede hacer esto, puede saber de dónde viene dicha petición y generar información de la página en base a ello. Bien, ahora, ¿qué es lo malo de server-side rendering? Pues hemos hablado antes que lo malo de server-side rendering era la velocidad. Entonces, como vemos, utilizando una configuración de 3G lento, ha tardado 13,24 segundos en cargar todos los recursos necesarios de esta página, ¿vale? 13,24 segundos. Después tenemos el ejemplo estático. ¿Cuál era lo bueno del estático? La velocidad. Como hemos tardado, con la misma configuración de 3G lento, ha tardado 9 segundos en cargar toda la información necesaria. Ahora, lo malo es que no ha sido capaz de ofrecernos un descuento en base a nuestra localización. Porque como las páginas ya están generadas, son páginas estáticas, no puede ver, no puede hacer nada en función de dónde viene la petición. ¿Y qué es lo que nos va a proporcionar las Edge Functions? Pues lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Vamos a verlo. Este es el ejemplo que utiliza Edge Function. Como vemos, seguimos teniendo una velocidad muy rápida de 8,87 segundos con 3G lento para cargar todos los recursos. Y tenemos el dinamismo que nos ofrecía la versión de server-side rendering, porque está siendo capaz de ofrecernos un descuento en base a nuestra localización, ¿vale? Entonces tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos lo mejor de lo estático, que es la velocidad, y lo mejor del server-side rendering, que es el dinamismo.
Entonces, por eso estas edge functions que ha introducido la nueva versión de Next, el equipo de Vercel, es increíble y va a cambiar totalmente nuestra manera de desarrollar con Next.js. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en código, utilizando el código de este ejemplo oficial de la gente de Vercel. Vamos a echar un vistazo al código del ejemplo que utiliza Server-Side Rendering. Pues lo único que hace es en getServerSideProps, que es la función que se ejecuta en el servidor, echar un vistazo a los headers de la petición y buscar el país al que pertenece la IP con la que se está haciendo la petición. Después, el producto, cuando utilizas el método fetch de la función que utiliza para buscar la información del producto, le pasa el parámetro le pasa el argumento de country, porque ha sido capaz de detectar el país en el que está a través de los headers de la petición, porque esta función de aquí se está ejecutando en el servidor, la de getServerSideProps. Entonces esta es la manera en la que con server-side rendering puede detectar desde qué país estamos. Y si no lo encuentra, pues como vemos, simplemente va a poner la predeterminada, que sería Estados Unidos, ¿vale? Entonces getServerSideProps, mediante los headers de la petición, es capaz de ver a qué país pertenecemos. Y en base a eso hacer el fetch del producto perteneciente a ese país. Ahora, ¿qué pasa con la estática? Lo que pasa con la estática es que, como vemos, no le está pasando el país en el que estamos. ¿Por qué? Porque no puede saberlo. Porque esta función de aquí se va a ejecutar durante el compilado y no durante la petición. Entonces no podemos acceder a el país perteneciente a la petición. Entonces, ¿qué pasa ahora con las funciones edge? Como vemos, tenemos aquí una página dinámica que crearía una página por cada país. Lo vamos a ver aquí en getStaticPaths. Pues mira toda la lista de países y genera un path por cada una de ellas. Y ahora en getStaticProps lo que está haciendo es, por cada país posible, está haciendo un fetch de la información del producto pasándole ese país. Entonces lo que va a hacer es generar una página por cada país, ¿vale? Va a generar una página por cada país. Y ahora, ¿cómo puedes saber desde qué país nos encontramos? Porque estas dos funciones, getStaticPath y getStaticProps, no se ejecutan durante la petición, sino que se ejecutan durante el compilado, ¿vale? Entonces lo único que hace desde aquí es generar una página para cada país. Pero después, ¿cómo sabe a qué página tiene que redirigirnos? Pues gracias a esta función de aquí que se llama middleware, ¿vale? El middleware, como vimos aquí en el dibujo, sí que se va a ejecutar en medio de la petición. Y desde aquí podemos acceder a la request, el country, y si no lo encuentra, pues pone por defecto Estados Unidos. Y ahora lo que hace es reescribir, ¿vale? Reescribir la dirección y nos lleva a /edge/ el país en el que estemos. Y como ha generado una página por cada uno de los países posibles para aplicar un descuento distinto, pues nos va a llevar a la página necesaria de nuestro país. Entonces volvemos al dibujo y, como vemos, cuando se hace una petición, se ejecuta esta función en medio de este middleware que va a poder procesar la información de la petición, y después vamos a poder cambiar información, como redirigir al usuario a una URL distinta acorde a su país. Entonces nos quedamos con eso, con que las Edge Functions nos dan lo mejor de los dos mundos: la velocidad de lo estático y el dinamismo del server-side rendering.